Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Hebreos, versículo 3 del 7 al 11. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como cuando le irritaron el día de la prueba en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron después de haber visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra aquella generación y pensé, siempre andan extraviados sus corazones, no reconocen mis designios. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ayer hice el episodio final del año y lo grabé y al final di como unas palabras de no continuar, ¿no? Porque había toda una justificación de por qué no se continuaría este mes, ¿no? Y empezaríamos en enero. Y esta mañana me levanté y me levanté temprano y revisé de casualidad el episodio de ayer y solo había 1 minuto y 28 segundos y dije, ¿cómo? ¿Qué está pasando acá? Y claro, yo recuerdo que subí todo el audio completo. Pero claro, es algo interesante, bastante guiado a ser así, ¿no? Y luego pensé, esto es una prueba, porque ayer tenía la idea de que tenía que dejar de grabar. Y claro, había una fuerza en mí que me decía que tenía que continuar, ¿no? Pero meditando, consultando conmigo mismo en oración, llegué a la conclusión que tenía que descansar. Pero el ego y el orgullo quería continuar, ¿no? Esa fuerza en mí quería continuar. Y claro, quería acabar bien el año, ¿no? Como un tipo de mi orgullo, mi honor, mi perseverancia se va a ver acá. Y claro, me callé eso y puse el episodio final de ayer. Obedecí, ¿no? Hice caso. Pero hoy pasó esto y dije, es algo está queriendo decirme esta situación, ¿no? Entonces ahí entendí que a veces nos dan pruebas, pero que las hacemos por obediencia, obedecemos, pero al final es como con Abraham, ¿no? Dios le dice, sacrifica a tu hijo. Él va, obedece a Dios, sacrifica a su hijo y al final Dios no hace esa, le brinda un cordero, ¿no? Y claro, fue algo parecido a nivel más simple, ¿no? A nivel más sutil. Y bien, como se borró, ahí en la introducción vamos a hacer esta presentación de la introducción del editor en alemán. Bienvenidos al episodio 465. Mi nombre es Marco Antonio y estamos bien, que sería 464 de hecho, ¿no? Porque solo se grabó no se grabó, yo grabé básicamente todo, lo exporté, lo subí
y es bastante curioso como solo hay 1 minuto y 28 segundos. Bien, entonces con este sentido, bueno, en este sentido vamos a leer la introducción del editor en alemán. Bien, la importancia de las presentes 5 lecciones, que son, donde están la idea de la fenomenología, introducción a fragmentos capitales de la fenomenología y de la crítica de la razón, dedicadas por Husserl en Göttingen en el 26 de abril al 2 de mayo de 1907, resalta con toda claridad cuando procuramos entender en qué momento de la evolución espiritual de Husserl surgieron y qué inflexión de su pensamiento representan. Ello es lo que se propone esclarecer. Esta introducción, 6 años después de la aparición de las investigaciones lógicas, Husserl atravesó una profunda crisis. Por aquella época sufrió además la humillación de que fuera rechazada por la Universidad de Göttingen la propuesta del Ministerio de Enseñanza de nombrarle profesor ordinario de filosofía. Parece que este desprecio de los colegas le afectó más de lo que él quería admitir, pero más grave que este fracaso externo era la duda acerca de sí mismo que le atormentaba, y tanto que ponía en tela de juicio su existencia como filósofo. En este estado de desesperación tomó su origen la determinación de hacer luz sobre él mismo y sobre su tarea, en la agenda en que de cuando en cuando hacía anotaciones al estilo de un diario. Escribió en el 25 de septiembre de 1906 lo siguiente. Acá cita a Husserl. Comillas: mencionaré en primer lugar la tarea general que tengo que resolver para mí mismo. Si pretendo llamarme filósofo, me refiero a una crítica de la razón. Una crítica de la razón lógica y de la razón práctica y de la razón estimativa, sin dilucidar en rasgos generales en el sentido, la esencia, los métodos, los puntos de vista capitales de una crítica de la razón, sin haber pensado, esbozado, averiguado y demostrado un bosquejo general de ella. Yo en verdad no puedo vivir sinceramente bastante. He probado los suplicios de la oscuridad, de la duda que vacila de acá para allá. Tengo que llegar a íntima firmeza. Sé que se trata de algo grande, inmenso. Sé que grandes genios han fracasado en la empresa, y si quisiera compararme con ellos tendría que desesperar de antemano. Cierre de comillas. Página 17. La resonancia del título de la obra capital kantiana no es ninguna causalidad. Husserl se ocupó en aquel tiempo detenidamente con Kant, a raíz de que en esta ocupación surgieron en él la idea de fenomenología como filosofía trascendental, como idealismo trascendental, y la de la reducción fenomenológica. En este lugar hay que renunciar y entrar a la cuestión de la diferencia entre el pensamiento de Kant y el de Husserl, sobre todo en lo que hace en la fundamental idea de la Constitución. Acá en la parte de la Constitución con Kant vimos que espacio y tiempo, las categorías estaban como un software dentro de nosotros, y cuando nosotros veíamos cualquier cosa en el mundo había una constitución de estas categorías con la sustancia fenoménica, ¿no? La sustancia fenomenológica. Bueno, en Kant es sustancia fenoménica. Había una sustancia fenoménica que se acomodaba a nuestras categorías y a los a priori de espacio y tiempo, a priori de la sensibilidad de espacio y tiempo. Entonces se acomodaba todo esto, la sustancia fenoménica, con las categorías dentro de nosotros por medio del esquematismo, y así podíamos conocer el mundo. Pero con Husserl hay algo muy interesante, que él usa el Poyet o la reducción que se hace en 4 partes. Pero claro, estas 4 reducciones son una sola, en el sentido de que se imprimen de esa forma, ¿no? Se imprimen de esa forma.
o sea, se vuelven una. No hay un proceso, primero esto, segundo esto, tercero esto, sino que todas estas se hacen de forma unísona, pero tienen esta segmentación. En este sentido, Husserl se da cuenta que para hablar de esta experiencia fenomenológica tenía que borrar todos los conceptos que tenía, sea tiempo, sea categorías, o sea, toda la vivencia. En Heidegger esta experiencia fenomenológica la va a llamar vivencia. Entonces, en esta vivencia nosotros experimentábamos el mundo, comprendíamos el mundo, pero claro, había que resolver el problema de la constitución, cómo se constituyen las cosas, el mundo, cómo se construye, básicamente para nuestra percepción. Y ahí chocaba con Kant, ¿no? Kant decía que si queríamos nosotros conocer la cosa en sí, esto era imposible porque teníamos que ir más allá de espacio y tiempo. Y espacio y tiempo era lo que moldeaba todo lo que experimentábamos en el mundo. Y claro, ir más allá de espacio y tiempo correspondía a una intuición que aún no desarrollábamos. Teníamos que desarrollar una intuición que no teníamos los humanos. Y bien, específicamente esto antes de que voy a sacar el libro para leerles un poco lo que dice Kant. 5 segundos, por favor. Bien, en la página 246, esto corresponde a las ediciones Evisa, pero ustedes seguramente tienen la edición de Gredos o de Alianza Editorial. Esto corresponde al segundo libro, la dialéctica trascendental y la metodología trascendental, específicamente en el capítulo 3, fundamentos de la distinción de todos los objetos en fenómenos y nómenos. Bien, en este sentido dice lo siguiente:
Si por un nomenon entendemos una cosa que no sea objeto de nuestra intuición sensible, haciendo abstracción de nuestro modo de intuirla, es un nomenon en sentido negativo. Pero si entendemos por tal un objeto con una intuición no sensible, suponemos una especie particular de intuición, a saber, la intelectual, que no es empero la nuestra, de la cual no podemos comprender tampoco la posibilidad, y ese sería el nomenon en el sentido positivo. Bien, en este sentido, lo que mencionaba, ¿no? Tendríamos para conocer más allá de los conceptos, tendríamos que desarrollar esta intuición intelectual más allá, si queremos conocer la cosa en sí misma, que está más allá de la sensibilidad, de la intuición sensible. Y esta intuición sensible, recordemos que corresponde a la captación de espacio-tiempo, ¿no? Porque espacio-tiempo son formas a priori de la sensibilidad, y en este sentido Husserl está hablando de ese aspecto, está hablando de eso específicamente, sobre la constitución en la experiencia fenomenológica. Luego dice: la reducción fenomenológica es el acceso al modo de consideración trascendental, hace posible el regreso a la conciencia. Vemos en esta, la conciencia en este caso, en el caso de Husserl, se corresponde a captar la cosa en sí, pero específicamente nunca se especifica que va a captar la cosa en sí. Él menciona que hay un tipo de vivencia pura, experiencia pura, y que esa experiencia pura no es que sea, como diría Leibniz, va a corresponder a la parte del nómeno y el fenómeno, una sola experiencia o conocimiento de la cosa, sino en Husserl es una experiencia de vivencia en la cosa en sí misma, en la captación de ella misma, en la captación de las cosas de forma pura, el puro fenómeno. Pero claro, el puro fenómeno lo va a captar la conciencia, y entonces tenemos que regresar a esta conciencia para poder captar la experiencia fenomenológica. Y luego dice: vemos en esta cómo se constituyen los objetos. Ahí ya vamos teniendo más idea de cómo se van constituyendo los objetos en la experiencia fenomenológica, dado que siempre es el presente, siempre es el ahora, ¿no? Como esto lo dice específicamente Heidegger, pero Heidegger habla del ser en cuanto ser como consecuencia, pero Husserl nunca habla del ser, pero habla de esta parte de reducción fenomenológica, de la experiencia fenomenológica en la precomprensión, y en la precomprensión en la precomprensión que hace la conciencia a los fenómenos. Y cuando dice: vemos en esta cómo se constituyen los objetos, en esta parte de la conciencia, ella, al no tener un concepto sobre las cosas, todo le es nuevo, todo le es constituido, todo lo es, en este caso, todo constituye una todo constituye un tipo de aparición en la conciencia, ¿no? Esto se va constituyendo a medida que voy experimentando el mundo. Luego dice: pues como el idealismo trascendental viene al centro del pensamiento de Husserl, el problema de la constitución de los objetos en la conciencia, o el problema de, eso no es un problema, Kant lo había definido correctamente, ¿no? Kant había dicho que hay un tipo de impresión que va a relacionar nuestras categorías del juicio con las categorías del entendimiento, y juntos van a hacer esta lógica trascendental que nos va a permitir relacionar las leyes físicas del mundo con nuestras propias leyes internas de los juicios. Entonces hay un tipo de correlación, hay un tipo de no interrelación, un tipo de paralelismo en la mente misma, paralelismo en la comprensión. Luego dice, paralelismo en el conocimiento de las cosas, para hablar propiamente. Luego dice el problema de la constitución de los objetos en la conciencia, o como también él dice, la disolución del ser en la conciencia. Entonces
Kant hablaba de el nómeno en sentido positivo, que se podía conocer por medio de esta intuición intelectual, que básicamente nosotros no poseíamos esta intuición intelectual, ¿no? Husserl está diciendo, nosotros ya está bien, ahí especificas muy bien Kant, pero hay que hacer una disolución del ser en la conciencia. ¿Cómo hacemos esto? Por medio de la hipoye. O sea, no conocemos el mundo, y al no conocer el mundo aparece la propia conciencia de cómo el mundo se va constituyendo en mi precomprensión. Y luego dice, en las 5 lecciones declaró Husserl en público por primera vez estas ideas que habían de determinar todo su pensamiento posterior. Ofrece en estas lecciones una clara posición tanto de la reducción fenomenológica como de la idea fundamental de la constitución de los sujetos en la conciencia. Encontramos ya un primer atisbo de la idea de la reducción en el verano de 1905 en las llamadas hojas de Seifert, pero la diferencia con las 5 lecciones es muy grande, mientras que en 1905 puede hablarse propiamente más bien de un primer tanteo titubeante en las 5 lecciones. La idea ya es expresada en toda su significación y también se ha visto su nexo con el esencial problema de la Constitución. Las ideas fundamentales de las 5 lecciones ya no abandonaron a Husserl, según nos muestran los manuscritos conservados, entre los cuales solo citaremos los más importantes y en inmediata conexión con las lecciones de septiembre de 1907 y septiembre de 1908, los manuscritos B21, B22, luego las lecciones de 1909, la idea de la fenomenología y su método, F1.17, las lecciones sobre la reducción ampliada de 1910, 11, F1.43, las lecciones sobre la reducción fenomenológica de 1912, B2.19 y finalmente la lección de 1915, paralela a la de 1909, selección de problemas fenomenológicos, F1.31. En uno de los manuscritos explica Husserl lo siguiente acerca de su posición en relación con las investigaciones lógicas. Esto en septiembre de 1907 en B21. En este sentido va a citar a Husserl ahora. Las investigaciones lógicas hacen pasar la fenomenología por psicología descriptiva, aunque en ellas el interés noseológico era determinante. Hay sin embargo que distinguir entre psicología descriptiva, entendida por cierto como fenomenología empírica de los fenómenos de la fenomenología trascendental, lo que en mis investigaciones lógicas se llamaba fenomenología psicológica descriptiva concerniente. Sin embargo, a la mera esfera de las vivencias, en lo que hace a su contenido ingrediente, las vivencias son vivencias de yoes que viven y en esta medida están referidas empíricamente a objetos de la naturaleza, más para una fenomenología que quiere ser noseológica, para una doctrina de la esencia del conocimiento a priori que queda desconectada de la referencia empírica. Surge así una fenomenología trascendental que era propiamente la que se expuso en fracciones en las investigaciones lógicas. En esta fenomenología trascendental no nos ocupamos con ontología a priórica, ni con lógica formal y matemática formal, ni con geometría como doctrina priórica del espacio, ni como una cronometría y foromania a prióricas, ni con ontología real a priórica de ninguna índole, etcétera, etcétera, etcétera. La fenomenología trascendental es fenomenología de la conciencia constituyente y por lo tanto no pertenece a ella ni un solo axioma objetivo referente a objetos que no son conciencia. Esto es bastante profundo. Esto nos está diciendo cualquier concepto a priori, cualquier concepto que puedan tener acerca de la conciencia o de la constitución del mundo, no la voy a utilizar, solo voy a utilizar lo referente a objetos que no son conciencia. Bueno, referente a objetos que no son conciencia, en el sentido de que no van a tener un tipo de objetivación, un tipo de parte descriptiva, axiomática, objetiva de una experiencia trascendental, ¿no?
sea de espacio, sea de ontología, sea a priórica. Y claro, esto no les gusta a los filósofos posteriores, porque dicen, entonces no va a haber un tipo de concepto trascendental, un tipo de geometría con doctrina a priórica del espacio, y claro, o una foronimia a priórica, ni tampoco va a haber una ontología real a priórica de ninguna índole. Entonces esto les choca mucho. Entonces por eso Heidegger es muy leído, ¿no? Porque él sí tiene esta parte de constitución desde el mismo Aristóteles, ¿no? Bien, entonces, continuando con la lectura, el interés gnosiológico trascendental no se dirige al ser objetivo y al establecimiento de verdades para el ser objetivo, ni por consiguiente a la ciencia objetiva. Lo objetivo les pertenece justamente a las ciencias objetivas y a alcanzar lo que falta para la perfección. En esto, a las ciencias objetivas, en asuntos de ellas mismas y exclusivamente solo de ellas. El interés trascendental, el interés de la fenomenología trascendental está antes bien dirigido a la conciencia como conciencia. Está solamente dirigido a fenómenos en doble sentido. Uno, en el sentido del aparecer en que el objeto aparece. Dos, por otra parte, en el sentido del objeto meramente considerado, en tanto que justamente aparecen apareceres y trascendentalmente bajo desconexión de todas las posiciones empíricas. Dilucidar estos nexos entre verdadero ser y conocer, y así investigar en general las correlaciones entre acto y significación y objeto, es misión de la fenomenología trascendental o filosofía trascendental, citado según el manuscrito original B21, hoja 25 y siguiente. Puesto que este manuscrito, al igual que las 5 lecciones, procede de 1907, habría que corregir el acerto de que Husserl solo pasó al idealismo con las ideas para una fenomenología pura. Las 5 lecciones fueron dictadas como introducción a las lecciones sobre la cosa física. Esta lección de 4 horas a la semana en el semestre de verano de 1907, la lección sobre la cosa física, pertenece al ciclo Fragmentos Capitales de la Fenomenología y de la Crítica de la Razón, en que Husserl intenta llevar a cabo la tarea general de una crítica de la razón a la lección misma sobre la cosa física. La califica de gran intento el ensayo de la fenomenología del ser, cosa física, y particularmente la espacialidad, como la idea meta en las 5 lecciones es la de constitución, la de que toda especie fundamental de objetos corresponde a una constitución particular que debe investigar la fenomenología. Ya no extrañará que Husserl les hiciera seguir a modo de ejecución de una tal investigación constitutiva, la lección acerca de la constitución de la cosa física. Los discípulos, sin embargo, no parecen haber captado la importancia de la lección sobre la cosa física, pues Husserl hizo este apunte el 6 de marzo de 1908. Era un nuevo comienzo, desgraciadamente no comprendido ni recibido por mis discípulos, como yo esperaba. También es que las dificultades eran demasiado grandes y no podía superarse de buenas a primeras. La incitación para publicar el presente texto como volumen segundo de las obras completas procede del profesor H.L. van Breda, OFM, director del archivo Husserl. Le expresó en este lugar mi agradecimiento por su apoyo, sus consejos. También debo gratitud al profesor Fritz Kaufmann, a la doctora L. Gilbert y a mi mujer, así como al profesor Strasser, Walter Bienel, Lovaina, septiembre de 1947. Para la segunda edición. La segunda edición aparece en lo esencial sin modificaciones, únicamente ha sido completada como un índice de nombres. Se han eliminado molestas erratas de imprenta. Está previsto publicar en este volumen posterior de Husserliana los manuscritos que iluminen la evolución desde las
investigaciones lógicas a las ideas. Estos textos harán que destaque todavía más claramente la posición clave de las 5 lecciones. Expresamos aquí públicamente nuestro agradecimiento al Círculo de Estudios de Renania de Nord-Westfalia, que ha proporcionado generosamente los trabajos del archivo Husserl en la Universidad de Colonia, febrero de 1958. Bien, llegamos a la lectura de la idea de la fenomenología de Husserl. Bien, entonces el día de mañana iniciamos con la lectura de Husserl. En este sentido, para acabar con la introducción, podemos decir que va a ser un libro muy interesante, porque el ser, en cuanto, nunca voy a decir Husserl, pero la experiencia fenomenológica en la conciencia termina dejando espacio para la cosa en sí misma. Y la cosa en sí misma representa la expansión del ser en cuanto se constituye en la experiencia. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, un fuerte abrazo, conózcanse a sí mismos, tengan mucha fe y nos vemos el día de mañana. Sean por favor felices también. Hasta el día de mañana, cuídense.